Sé que no tienes intención de dormir esta noche y por eso estás aquí. En esta ocasión escucharás 3 relatos contados por militares o por sus familiares. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Nunca olvidaré el sonido de la sirena que nos despertó aquella madrugada. Fue un ruido que nunca antes había escuchado y que después de los acontecimientos de ese año jamás volví a oír. A través de las cortinas de mi recámara también se podía ver que se habían encendido las luces de una veintena de potentes reflectores que apuntaban hacia las fachadas de los edificios, hacia los campos, pero sobre todo hacia el centro y los perímetros de la base militar. Cuando me asomé al exterior, encontré a todos mis vecinos despiertos, mirando también una movilización que tenía lugar en la base. Al momento de levantarme, escuché en la otra recámara a mi padre alistándose para salir del edificio. Estaba en un día franco, es decir, de descanso, pero aún así salió de inmediato del departamento en atención de aquel llamado. Era el año 1995, recién nos habíamos cambiado de domicilio. A mi padre lo reubicaban cada 4 o 5 años y nosotros teníamos que seguirlo. Teníamos que estarnos adaptando a nuevos climas, a nuevos rumbos, a nuevos institutos, a nuevas tradiciones y costumbres. Siempre estuvimos viviendo en zonas militares, en unidades habitacionales donde otras familias de militares tenían residencias temporales. Mi padre, al igual que otros hombres y mujeres enfundados en uniformes verdes, salieron de sus casas, subieron a sus vehículos, otros se echaron a correr hacia la base. Luego de que nos despertaron los altavoces, no volvimos a dormir. Mi madre se quedó preocupada, pendiente del teléfono, deseando esperar noticias de lo que había sucedido. A pesar de que mi padre no tenía idea del significado de aquel llamado, había salido de casa diciendo que se trataba de una situación sin precedentes. En ese momento, ni ellos ni nosotros sabíamos qué acababa de suceder. Las alarmas no dejaron de sonar hasta que comenzó a salir el sol un par de horas después. Entonces los altavoces cambiaron el inquietante sonido de las sirenas por un comunicado. Estaban declarando algo así como un toque de queda, solicitando a las familias que no salieran de sus casas por ningún motivo y que pronto habría más información. Mi padre volvió a las 6 o 7 de la tarde, justo cuando la luz en el cielo comenzaba a decaer. Llegó muy serio, también muy preocupado. Se aseguró de que no necesitáramos nada del exterior, comida o despensa, porque ni esa noche ni el día siguiente podríamos asomarnos ni un poco afuera de la puerta. Estuvo con nosotros no más de 20 minutos antes de volver a la base. Cuando cayó la noche en aquel valle, se volvieron a encender esos reflectores que nunca antes habíamos visto en operación. Los campos se veían grisáceos, callados, aparentemente tranquilos, aunque también tensos, inquietos, sofocados. Mi madre sabía que había un peligro rondando los alrededores, pero no sabía qué. Mi padre no le había confiado mucho. De cuando en cuando las bocinas nos recordaban que no podíamos salir de casa, sugerían también que nos mantuviéramos alejados de las ventanas.
Esas advertencias no me impidieron ver grupos de militares patrullando las explanadas, los patios de juegos, las faldas de la colina, los caminos que conducían al cuartel. No fue necesario acceder a la información confidencial o secreta para deducir que algo o alguien se les había escapado de la base militar. Encerrados en casa, no teníamos nada más que hacer que ver la televisión y dormir, pero ninguna de las dos actividades se podían disfrutar sabiendo que aún había algo afuera, rondando. A la 1 de la mañana sonó el teléfono en la sala. Era una vecina, la única amiga que había hecho mi madre desde que llegamos al valle. Yo estaba en mi cuarto, dormitando, con un sueño que se interrumpía cada que volvían a sonar los altavoces. Como todo el tiempo estuvimos esperando noticias, me levanté de inmediato para enterarme de cualquier novedad. A mi madre, su amiga le acababa de decir que se asomara por la ventana para que viera lo que había afuera. Ambos corrimos la cortina y pegamos la cara al cristal. Tras el campo de fútbol, donde una hilera de árboles separaba las canchas de un pequeño lago artificial, un comando fuertemente armado avanzaba, dividido en dos, cautelosamente hacia un mismo punto. Por unos instantes, desde lo lejos, pudimos ver a una criatura que en un principio estaba encaramada en el suelo, dándose un festín de sangre con algún animal que yacía destrozado ante sus pies. Aquella cosa entonces se levantó, se irguió, parecía estar hecho de oscuridad y de maldad. Definitivamente no era una criatura animal conocida, mucho menos humana, aunque tenía uno que otro rasgo conocido en una persona: la forma de sus extremidades, la estructura de su cabeza, la carcajada sanguinolenta que profirió antes de fundirse con la noche y escapar de los militares. Si la sirena, el toque de queda, el secretismo y misterio que abundaron en las últimas horas no fueron suficientes para preocuparnos, eso que acabábamos de ver desató el pánico. Los teléfonos de todos los demás departamentos se escucharon sonar entre las paredes, de un piso a otro. Todas las luces estaban encendidas, todos estaban despiertos, todos habían visto eso mismo que nosotros acabábamos de ver. Esa fue otra noche que no pudimos irnos a dormir con tranquilidad. Aunque confiábamos en la capacidad de respuesta y la efectividad de las Fuerzas Armadas, no teníamos plena seguridad de que eso acabaría bien y de inmediato. Cuando salió el sol, el valle amaneció con la noticia de que en uno de los edificios de la unidad había ocurrido una tragedia. Yo no lo vi, lo vio la vecina, la amiga de mi madre. 2 personas dentro de un departamento habían sido atacadas. No tan brutalmente como lo hubiéramos imaginado. Sus cuerpos estaban casi intactos, de no ser por sendas mordidas en los muslos. Aquella criatura les habría drenado la sangre y los dejó sin una gota. Un vampiro, algo parecido, algo desconocido, escapó de la base, probablemente. También se cree que salió de la oscuridad de la montaña que custodia el valle, donde está la base militar y sus cuarteles. Esa información es confidencial. Mi padre nunca nos dijo qué había pasado en realidad, no porque no quisiera, sino porque no podía revelarlo. 2 o 3 semanas después quedaron vacíos varios departamentos. Le otorgaron el cambio de residencia a unos cuantos afortunados.
lo cual me hace pensar que nunca pudieron capturar a esa criatura o abatirla. 2. En nuestra primera salida a campo tuvimos un fatal encuentro con una célula del narco. Todo salió mal, para empezar porque la intención de nuestro sargento era que conociéramos un campamento instalado en la sierra. Quería presentarnos con un capitán que estaba de visita en la zona, pero una desviación de la ruta que no teníamos planeada nos hizo encontrarnos de frente con un comando armado. Los demás cadetes se portaron a la altura, tal vez todos nos estábamos muriendo de miedo, solo que a ellos se les notaba menos que a mí. El enfrentamiento duró unos 5 minutos a lo mucho, aunque sinceramente pareció mucho más tiempo. Del otro lado, alguien le dio la orden a los criminales de que se retiraran, de lo contrario hubieran acabado con todos y cada uno de nosotros. Por fortuna y por desgracia, solo tuvimos una baja, un deceso. Un cabo que estaba patrullando la zona y que no venía con nosotros quedó tendido en el camino. De entre todos los cadetes, un estudiante naval de medicina venía en el convoy. Él confirmó la muerte del cabo y a él lo obligaron a cargar el cuerpo para subirlo a la camioneta. Los radios funcionaban a medias, estábamos a mitad de la nada, donde las comunicaciones son escasas. Nuestro sargento tomó la decisión de volver al cuartel de inmediato, pero se saltó algunos procedimientos y ordenó colocar entre nosotros el cuerpo del cabo. El vehículo que este mismo manejaba entonces se quedó a mitad de la nada, cubierto de una nube de polvo que levantó nuestra camioneta cuando abandonó las inmediaciones. Era tarde, el cielo estaba nublado, no había luna. Los faros de los vehículos iluminaban un poco del camino y de los arbustos secos que había a los costados. Lo demás era vacío absoluto. De las 3 camionetas que constituían el convoy, a nosotros nos tocó llevarnos al muerto. No había espacio suficiente para tenerlo tumbado, éramos muchos a bordo, por lo que no nos quedó de otra más que alzar los pies y por respeto evitar hacer contacto visual con el elemento caído y con el uniforme tintado de rojo. Teníamos conciencia de que ciertas partes del trayecto estaban constituidas por un camino escarpado. Viajábamos muy cerca de un amplio precipicio, con grandes pendientes a un costado y un montón de curvas con baches y piedras que hacían rebotar los vehículos. El sargento viajaba en la caja con todos nosotros, mirando siempre el paisaje que íbamos dejando atrás. En un momento inesperado, el hombre tirado en la plataforma se empezó a mover y luego se levantó. Lo que me indicó que el cadáver se estaba reincorporando fueron las miradas de asombro que aparecieron en mis compañeros. Los vi abrir los ojos completamente incrédulos de lo que estaba pasando ante nosotros. El médico se adelantó a decirnos que era normal que los cuerpos tuvieran movimiento después del deceso. No es más que el rigor mortis, nos explicó. El cabo no solo se levantó de la caja, se empujó con las manos para quedar sentado, para recargarse en las piernas de uno de mis compañeros cadetes. Lo que vimos, según dijo el mismo aspirante a médico naval en ese momento, ya no era común de un proceso de muerte. El cabo tenía los ojos marchitos y la piel helada. Una de sus manos apretaba el tobillo de un cadete, quien se estaba resistiendo las ganas de gritar, de levantarse, de alejarse del cadáver.
El muerto abrió la boca como si fuera a regurgitar y se arqueó un poco. La lengua se le veía morada y un poco hinchada. El sargento veía con horror la escena y empuñaba su arma con miedo, temeroso de que lo siguiente a ocurrir fuera que aquel hombre se levantara. Mi superior le apuntó. La horrible boca abierta entonces dejó salir unas palabras, no moviendo los labios, ni siquiera articulando la quijada. Pareció como si del interior, del estómago y luego de la garganta saliera una escalofriante voz. Tú sabías que estaban ahí, tú conoces a los que me mataron. El cabo definitivamente no estaba vivo. No existían las condiciones para que, después de haber quedado atravesado por todos esos tiros en el pecho y en la cara, pudiera tener razón, voz, pulso, respiración. El sargento golpeó la lámina de la caja para que se detuviera la camioneta. Parecía decidido a disparar, por lo que los demás cadetes se hicieron a un lado, asustados. Entonces, el muerto hizo un extraño movimiento, como si se fuera a levantar. 3 tiros estallaron ante nosotros, la ráfaga nos deslumbró y las explosiones casi nos reventaron los oídos. El sonido rebotó en el abismo, en las montañas, en la lejanía y la cercanía. Casi inmediatamente el sargento saltó de la camioneta y se internó en la noche. Las demás camionetas del convoy se detuvieron al oír los impactos. Empuñando armas largas, los otros acudieron a revisar qué había pasado. Nos encontraron a todos aún con los oídos zumbando y sin poder comunicar efectivamente lo que acabábamos de ver. Quisimos explicar lo del sujeto muerto. Lo intentamos. Tenía sentido. Para nada. Del sargento perdido en la sierra no se volvió a saber jamás. Luego de unas semanas ni siquiera parecía que hubiese existido, que hubiese formado parte de ese batallón. Y con esto me refiero a que la burocracia lo borró de cada registro. El cuerpo del cabo quedó maltrecho, medio sentado a un costado de uno y otro de mis compañeros, y así nos lo llevamos al cuartel. Temblando de miedo, cuidándonos de que volviera a pasar algo, de que se moviera una vez más. Ocurrieron muchas cosas esa madrugada, tuvimos muchas pláticas que a nadie le conviene divulgar. De lo que estoy seguro es de que muchos estuvimos a punto de renunciar al cuerpo militar después de ese incidente. Se nos hizo tarde para volver, pero la teniente insistió con que regresáramos de inmediato a la base. Para ello, no solo transitamos por lo largo de 2 horas una carretera solitaria, sino que en cierto tramo tuvimos que tomar una desviación derivado de un derrumbe. Afortunadamente tenía tiempo de conocer los rumbos. Incluso por uno de estos caminos de terracería, hace varios años había instalado un campamento y un punto de control, por lo que sabía bien por dónde irme, cómo rodear el tramo accidentado y volver a tiempo a nuestro destino. Entonces llevábamos una camioneta van, la traíamos cargada de muebles y otras cosas que la teniente necesitaba reubicar. Anduvimos por un camino olvidado, relegado a cualquier tipo de mantenimiento, con trechos reclamados por la naturaleza, por árboles crecidos y troncos caídos. Por lo visto, nadie había transitado la zona en mucho tiempo. Lo que ocurrió a continuación solo lo puedo clasificar como un fallo en la realidad, como un error en la Matrix.
A lo lejos, de un momento a otro, se encendió la luz de un reflector. La teniente me ordenó que me detuviera, sacó su radio y buscó en las frecuencias, hizo unos cuantos llamados, pero no obtuvo ninguna respuesta. Avanzamos cautelosamente hasta que nos encontramos con un punto de control y revisión. Era un campamento militar instalado en el mismo exacto punto en donde hace mucho tiempo se desmanteló el que ahí mismo teníamos establecido. Ambos sabíamos muy bien que no había ni debería haber nadie en ese sitio, incluyendo las estructuras, las edificaciones y el personal. Podría ser una trampa, podría ser una acción coordinada del crimen. Lo que no nos esperábamos fue precisamente lo que ocurrió. El sargento Feliciano se acercó a nosotros y nos pidió identificarnos. A él lo conocíamos bien, precisamente de ese campamento, pero de unos años atrás. Teníamos entendido que aquel elemento había sido reubicado, además de que conteníamos alguna noción de que ya se había jubilado. Quisimos dialogar con él, pero se mostró serio y un poco intransigente. Sorprendió la falta de respeto que mostró hacia su superior, la teniente, pues decía no conocerla en lo absoluto. Nos asustó todo lo que vimos, en primera, porque ese campamento ni siquiera debería existir, y esa persona no estaba adscrita a cualquier regimiento de la zona. Era un camino desierto que precisamente dejó de funcionar por la gran carretera que construyeron a unos kilómetros a un costado. Nos propusimos abandonar el sitio, pero antes de partir, la teniente sacó una cámara fotográfica, bajó de la camioneta y retrató el campamento. Dejamos atrás el sitio, sin querer dejar de voltear por los espejos. Tan pronto llegamos al cuartel, hicimos del conocimiento de nuestros superiores lo que habíamos visto. Volvimos a ese punto, pero de día, entonces no encontramos nada, ni rastro de que algo había estado instalado en ese tramo. La teniente no recordaba la cámara fotográfica. Una o dos semanas después, ella me buscó para enseñarme las fotografías que reveló de aquel rollo. En ellas, el flash mostraba una imagen donde los arbustos en movimiento quedaron pausados por una fracción de segundo. Un camino vacío y un cielo oscuro, pero del sargento Feliciano y su punto de revisión no se veía ni un destello. No sabemos por qué ocurrió o por qué se nos apareció a nosotros. Se veía tan real y tangible que después de un tiempo dejamos de comentar esa anécdota. No nos hacía quedar bien y no tenía sentido en lo absoluto aferrarnos a ese recuerdo. ¿Quieres la segunda recopilación? Opina en los comentarios. Por esta noche ha sido todo, pero no te vayas sin antes checar las recomendaciones que te dejo en estas pantallas finales. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.